Hoy el editorial lo dedicamos a la inteligencia artificial porque es una realidad nueva. Precisamente decíamos que la Unión Europea acaba de aprobar un contenido jurídico, claro, con la responsabilidad ética que debe tener tan importante instrumento para el desarrollo, pero además los países están obligados a tener también legislación. Y encontramos un venezolano, Isaías Blanco, que está en Finlandia desarrollando proyectos, sobre todo en el área de datos. ¿Qué importancia tienen? Porque dicen que hoy, más que el petróleo, los datos son fuente de riqueza. Muchas gracias, para mí es un honor estar contigo y para toda la familia de Globovisión. Después de 10 años compartir y volver a Caracas, para mí es motivo de reencontrarme con los inicios y lo más importante que tenemos que hacer cuando hablamos de estrategias de comunicación, de dirección de marketing o estrategias de posicionamientos de marcas, productos y servicios, está basada en la calidad, optimización y gestión del dato. Si bien es cierto que muchos climas de opinión están refiriendo al dato como el nuevo petróleo, lo más importante es qué hacer con el dato, cuáles son las fuentes de datos, cómo vamos a clasificarlo y cuáles son las estrategias que vamos a usar para convertir modelos que puedan desarrollarse en inputs socioeconómicos. Ahora un venezolano que estudió periodismo en Venezuela, se va al exterior y ahora está en las grandes universidades de Europa, en Finlandia. ¿Has conseguido otros venezolanos en la misma área de este campo de la inteligencia artificial? Wow, señor Pineda, su pregunta me hace eco en el corazón porque si bien es cierto que yo tuve que hacer una ruptura de planos temporales y mentales, yo me gradué en la Católica de Comunicación Social, hice una especialidad en periodismo digital en la Universidad Monte Ávila y en lo que me voy a Europa para seguir un poco con las tendencias de mercado, tuve que hacer un leave one out y reformar mi cerebro y irme hacia la parte de programación avanzada, modelos estadísticos y modelos de programación. Te voy a confesar algo con bastante humildad, los profesionales más preparados que he conseguido en el mundo son venezolanos. Mis arquitectos de datos, mis programadores y mis especialistas en inteligencia artificial fueron formados en universidades venezolanas. Y si me permites la licencia en primera persona, creo que es una responsabilidad muy grande ser venezolano en el exterior desde hace más de 15 años, llevar la bandera de Venezuela cuando tienes que estar en mesas de diálogo y cuando tienes que estar rodeado de alemanes, de británicos, de suecos, de escandinavos y no imponerte por fuerza, sino imponerte por reconocimiento y sobre todo que siempre jugamos con la desventaja, que dicen, bueno, son personas de Latinoamérica, son personas de Venezuela y eso nos obliga a tener una humildad y una pureza en el corazón para demostrar con nuestros resultados y con los hechos. Y allí es cuando nosotros, nuestros modelos estadísticos, nuestros modelos de inteligencia artificial y nuestras soluciones están desarrolladas de tal forma que son capaces de clasificar, segmentar, aumentar y predecir resultados. Es interesante la labor de los diplomáticos en esta área de formación de cuadros. Yo recuerdo al embajador de Finlandia, Milos Pihala, que estuvo en Venezuela y motivó mucho para que fueran a Finlandia jóvenes venezolanos. Y las embajadas tratan ahorita de dar becas, sobre todo de Japón, de China, de los grandes países desarrollados, los europeos. Esa ventaja que tuviste tú, ¿cómo llegaste a ir hasta Finlandia pasando por España? Bueno, yo creo que la trayectoria, yo primero le quiero agradecer a mis padres y también agradecerle a usted porque siempre lo ha tenido en consideración, al ingeniero Graciano Blanco, que ya se ha posicionado como un especialista en inteligencia artificial. Yo siempre cuento con la ventaja de la formación que recibí aquí en Venezuela. Recibimos una formación bastante analítica, una formación que es capaz de usar el dato, pero siempre basados en conocimiento empírico. Recuerdo que mis profesores en la UCAP y aquí en la Universidad Monte Ávila siempre nos hablaban de la observación participante, de adentrarte al campo de investigación, tomar la muestra representativa y validar en función con lo que tienes con tu sexto sentido. Y ese merge es lo que permite que te relaciones. ¿Y cómo logré, cómo llegué a Finlandia? Wow, ha sido un camino de 12 años, 11 países, 5 lenguajes, 6 lenguajes de programación, 7 tesis y todo ha sido un proceso eventual en el que he venido de menos a más desde la comunicación, pasando por la analítica web para llegar a la programación avanzada. Los países en este momento están desarrollando programas exclusivos, entre ellos China está a la cabeza en la parte de inteligencia artificial, Estados Unidos y Europa me imagino que también están en esa dirección. Estando en Finlandia, ¿qué podemos traer hacia Venezuela en esta materia nueva? Wow, mira,
Para serte franco, si nosotros equiparamos y ponemos en una balanza todo el overscope de los benchmarks que se realizan en la Unión Europea, lo que se realiza en Estados Unidos y lo que se realizan en China, yo solamente me quedaría en este momento con mucha responsabilidad con los modelos de inteligencia artificial de China, porque están trabajando con un set de datos muy avanzado que son capaces de generar modelos predictivos que pueden antelar tendencias sociales, económicas, primero por la gran cantidad de data que ellos pueden manejar en fracciones de segundo. Sin embargo, Estados Unidos, por otra parte, siempre ha sido un player en cuanto a la industria internacional y en la vanguardia tecnológica, y la Unión Europea se ha mantenido como un observador importante, pero que ahora está tomando el peso de la Unión Europea, que son una de las instituciones más importantes en cuanto a política internacional, y decir, bueno, nosotros ahora estamos invirtiendo en estrategias que son capaces de generar los marcos regulatorios que son seguidos por todo el mundo. Y desde Finlandia, ¿qué nos podemos traer para Venezuela? La pasión, la calidad del trabajo, señor Pineda. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido en Finlandia ha sido el desarrollo y cómo concatenar y distribuir una estrategia educativa. El sistema educativo finés es de otro nivel, y yo solamente extraigo unos benchmarks específicos que me permiten extrapolar lo mejor, y a mí me encantaría implementar todo esto en Venezuela. La UNESCO dice que es el país más desarrollado en materia educativa. Inclusive hay una norma que los niños aprenden la robótica y la inteligencia artificial en la escuela, pero están obligados a enseñarle a los padres, y de los padres aprender la moral y la ética, que es tan importante esa conjugación. Me hace gracia su comentario, porque recuerdo cuando estaba en Helsinki, que estaba en un tren en vía Rovaniemi, al Círculo Polar Ártico, me senté a hablar con un chiquillo de 7 años y él me estaba explicando a mí en aquel momento, en el 2020, en plena pandemia, cómo eran los modelos estadísticos de Machine Learning. Y yo le decía, criatura, pero ¿cómo eres capaz de saber todo eso y hablarlo con tanta soltura? Es cierto que hay natos digitales y analfabetos digitales que estamos por aprender todas estas técnicas. Bueno, más que analfabetos, yo creo que eso lo veo mucho con mis padres, que nosotros somos, mi generación, yo que estoy próximo a cumplir 38 años, estamos en el break, pero su generación o la generación de mis padres ahorita en la Unión Europea son los silver clients. Sí. Hay una gran cantidad de aplicaciones que están enfocadas a digitalizar y a bringing back to the market a todo ese grueso de la población. Y yo creo que ahí es bastante importante tomar, y sobre todo aquí en Venezuela, estrategias que incluyan al adulto mayor. Un seminario que pudiera darse sobre inteligencia artificial, ¿cuáles serían los temas más importantes? Mira, primero, ¿cuáles serían los modelos para clasificar y para entrenar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está construida y se basa en grandes volúmenes de datos. Luego, los modelos de Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, la calidad del dato, la estrategia del dato, la cultura del dato. Yo creo que aquí en Venezuela tenemos un gran potencial para no solamente realizar seminarios, yo esto lo digo con mucha responsabilidad, los mejores profesionales que he conseguido son venezolanos, en el área de estadística, programación, desarrollo web, porque nosotros aquí en Venezuela fuimos formados con una nobleza y una humildad que nos permite evaluar todo de una forma 360. Recuerdo muy bien que a nosotros nos decían aquí en Venezuela que el venezolano siempre será un venezolano universal. Un francés siempre será francés y un británico siempre será británico, pero nosotros desde nuestra esquina del mundo tenemos la posibilidad de ampliar nuestros horizontes, y esa es la venezolanidad. Y déjame compartirte una experiencia que me ha ocurrido muchísimo. El elemento diferenciador y lo que me ha permitido a mí triunfar en el extranjero es ser venezolano, porque con mucha humildad y usando la primera persona he desarrollado modelos que se salen de la campana de Gauss solamente por basarme y decir, nosotros en Venezuela pensamos fuera de la caja y buscamos otras realidades que son capaces de evaluar puntos de vista que no están en el manual. Una reflexión ya no técnica, sino filosófica sobre la inteligencia artificial. Es un punto final de la humanidad. Llegamos a que las máquinas piensen mejor que los humanos. Es posible lo que vemos en las películas muchas veces, destrucción, en que se escape. Porque decía alguien que en el caso del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, abrieron el milagro del Mar del Rojo. Pero estaba después los mandamientos. Yo creo que con la inteligencia artificial nos falta esa parte, la exigencia moral. Pues podemos hacer cosas horribles con esa inteligencia artificial. Mis siguientes declaraciones las voy a decir de una forma muy responsable, categórica, y me hago responsable de mis siguientes aseveraciones.
Si bien es cierto que la inteligencia artificial significa una ruptura de paradigmas y significa un cambio en la evolución y en la forma y en los mecanismos de socialización y en los mecanismos en lo que nos relacionamos con la cultura, yo creo que es importante que exista un marco regulatorio estadal apoyado por la tecnología y a través de asociaciones civiles que sean capaces de velar por los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto de que bastantes puestos de trabajo van a finiquitar por la disrupción de la inteligencia artificial, también se van a abrir nuevas fuentes de trabajo. Yo creo que nosotros en Venezuela, en Latinoamérica, en la Unión Europea y en el resto del mundo tenemos que ser capaces de definir los marcos de la tecnología, porque si bien es cierto que se pueden usar para fines que atenten o que socaven la humanidad, también se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy trabajando en este momento en Finlandia junto a unos conocidos en el desarrollo de modelos de Machine Learning que permitan traquear cuál es el proceso de la condición neurodegenerativa y eso se realiza con la inteligencia artificial. Eso es para el Alzheimer, ¿no? Sí, en este caso con el Alzheimer. Si bien es cierto que no existen pruebas contundentes que detecten en las etapas iniciales, estoy trabajando en estos modelos que son capaces de detectar y de ayudar y predecir cuál puede ser la condición neurodegenerativa en 1 año, en 2 años y en 3 años. Ahora estuve en España y fui a visitar el Atlético de Madrid, que nos invitaron a un acto y estaban en la parte médica la cantidad de logros en inteligencia artificial para aplicarlo a la del deporte. Sí, sobre todo los equipos de fútbol. Yo jugué fútbol profesional aquí en Venezuela hace bastantes años, en el Deportivo Italchacao, y en aquel momento nosotros teníamos unas pruebas rudimentarias hace 20 años de cómo mejorar nuestra condición física. Ahora los sistemas de análisis basados en inteligencia artificial son capaces, señor Pineda, de predecir cuánto puede ser tu recorrido por banda, cuántas veces pierdes el balón, cuántas veces eres capaz de salir jugando de una forma efectiva y generar modelos que te predicen cuál puede ser la forma en el sistema de ataque en el que tu equipo puede salir jugando. Y son muchas aplicaciones que se pueden realizar. Por cierto, en la Academia Diplomática que algunos amigos nuestros tienen, vamos a incluir y te recurriremos a ti algunas clases sobre inteligencia artificial, aunque sea por Zoom, ya que estás tan lejos. Perfecto. Para mí sería un honor. Como no, muchísimas gracias por esta conversación. Es agradable porque salimos de la política y de lo ordinario, de lo permanente, que es la realidad. Casi es una poesía cuando uno habla de inteligencia artificial frente a la prosa en que todos los días la vida nos ofrece. Sí. Y ojalá que la inteligencia artificial también nos permita esos nuevos horizontes para la paz y la comprensión internacional. Gracias, Isaías Blanco, desarrollador de soluciones impulsadas por la estrategia de datos. Más adelante seguimos con temas parecidos, pero en otra dimensión más espiritual. Ya regresamos.